noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Bueno, hoy vamos a hablar, no puedo dejar de hablar de política, nos sentimos de alguna manera, digamos, relajados en el programa anterior, estuvimos hablando con las chiquitas que están en este fenómeno de la televisión que es Marilina. Hoy de todas formas voy a estar con uno de los protagonistas de la serie, con el que hace del tío de Marilina, que se ganó el corazón de una cantidad de televidentas y de televidentes también seguramente, ¿verdad? Pero bueno, no podemos dejar de hablar de las cosas que nos pasan. El programa busca encarar estos fenómenos con los que tenemos que convivir. Y bueno, quería arrancar hablando de una cuestión que me parece preocupante. A ver, está por asumir el nuevo presidente, hay un nuevo gobierno que está a punto de instalarse. Y las perspectivas económicas después de mucho tiempo son favorables. Esto no tiene que ver con el éxito o el fracaso de ningún gobierno en particular. Son, digamos, los ciclos económicos después de lo que fue la pandemia y todas las cuestiones que nos pasaron, el desplome de los precios de los commodities, de los productos de exportación, la guerra de Ucrania y Rusia, la disparada del precio del petróleo, en fin, de toda esa malaria. Hay un escenario bastante interesante, la inflación que le afecta a la mayoría, digamos, está bajando. Obviamente muchos discuten esa medición que hace el Banco Central, dicen, no, mi canasta no es la que mide el Banco Central. Pero bueno, en general digamos que hay una presión menor de los precios, hay una situación diferente con respecto al crecimiento de la economía, una estimación de que la economía va a crecer de manera importante este año, hablan de 5 o 6%. O sea, hay un buen escenario para la asunción de un nuevo gobierno, un gobierno que tiene que hacer reformas importantes. De hecho, algunos proyectos de ley ya se están adelantando y ya están siendo aprobados. Es más, un gobierno que va a asumir con mayorías del partido de gobierno en ambas cámaras del Congreso, lo cual en teoría debería generarle condiciones incluso óptimas para que proyectos que son fundamentales para las políticas públicas que quieran aplicar sean fáciles de procesar en términos legislativos. Todo óptimo para tener, digamos, un buen arranque. Y de alguna manera, el futuro presidente, Santiago Peña, presidente electo, en su discurso buscó fortalecer ese escenario con un discurso, digamos, hablando de ser dialoguistas, de buscar consensos. Perfecto. Sin embargo, tuvimos una semana complicada en términos políticos, con alertas rojas, con temores. ¿Por qué? Porque este gobierno tiene lamentablemente dos cabezas. El presidente electo, que claramente tiene un proyecto que es gobernar por 6 años y tiene que hacer reformas y tiene que hacer cambios y espera que haya un crecimiento económico y está negociando para ver si puede bajar el precio del combustible. Y está el presidente del partido de gobierno, el expresidente de la República, Horacio Cartes. Y acá se está generando un problema antes de tiempo para lo que va a ser el nuevo gobierno como consecuencia de los intereses particulares de Horacio Cartes. Y es lógico que Horacio Cartes tenga su propio plan y su propia agenda. Recordemos que Horacio Cartes, un hombre, probablemente uno de los hombres más ricos del país, tiene hoy un temor principal: ser extraditado. Para un hombre con todo ese poder económico y ya en los 60 años, la posibilidad de terminar los últimos años de su vida en una prisión en Estados Unidos es lógicamente el mayor miedo y usará todos sus recursos para evitar ese fin. Nadie puede discutírselo. O sea, para Horacio Cartes lo primero es evitar su extradición. Y para evitar la extradición, si es que llega a haber un pedido de extradición, necesita que la justicia paraguaya deniegue ese pedido de extradición.
La segunda cuestión que obviamente le interesa a Horacio Cartes es recuperarse de las sanciones que le ha aplicado el gobierno de los Estados Unidos. Eso ha tenido un costo económico enorme y además tiene unas restricciones terribles. El hombre no puede pasar ni a Clorinda por temor a que eventualmente lo detengan. Entonces necesita intentar revertir eso y para conseguirlo tendría que lograr que organismos del Estado emitan nuevos informes desmintiendo informes anteriores, por ejemplo. Y una tercera cuestión que seguramente estará en la agenda de Horacio Cartes es la vendetta. Es tomar venganza de aquellos que él cree son los que de alguna manera trabajaron para emitir informes o colaborar con la justicia o hacer las denuncias que correspondan y que terminaron con esta situación en la que hoy se encuentra. Esos tres objetivos de Horacio Cartes suponen en la práctica un serio problema para Santiago Peña. ¿Cuál es hoy la carta más importante que tiene Santiago Peña? Tiene mayoría en ambas cámaras. El Partido Colorado hoy tiene mayoría en prácticamente todos los poderes del Estado. Pero el Partido Colorado no es un solo cuerpo. Cuando Cartes busca, por ejemplo, vendetta, la mayoría de los blancos están en el propio Partido Colorado. Y acá viene el problema para Santiago Peña. Si él no consigue mantener la unidad de su partido, esa mayoría que hoy tiene a favor, mañana puede ser una mayoría en contra. Si la disidencia colorada decide defenderse del ataque del cartismo, se puede sumar a las fuerzas de la oposición. Y finalmente Santiago Peña va a tener gobiernos en contra. Pero además no es solamente lo que pase con los grupos políticos. Para conseguir estos objetivos, Cartes y sus operadores comenzaron ataques a instituciones como por ejemplo el Ministerio Público. Y eso genera la reacción no solamente de la disidencia colorada o de la oposición, sino de buena parte de la ciudadanía que no está dispuesta a repasar la historia, a volver a aquellos episodios de nuestra historia en la que una persona o un grupo copaba todas las instituciones y aplicaba su voluntad y no el derecho. Con estas bravuconadas que está en este momento generando Cartes y su entorno, que están generando Cartes y su entorno, están desperdiciando parte del capital político que tiene cualquier presidente cuando acaba de asumir. Y está minando el escenario de Santiago Peña, incluso antes de que asuma el cargo de presidente. Obviamente Cartes tiene todo el derecho del mundo de defenderse, de evitar una extradición, de intentar de alguna manera recuperar aquello que perdió, pero tiene una responsabilidad política con su ahijado político, con el hombre al que impulsó para que se convierta en presidente. Y en este momento se está convirtiendo en su peor enemigo. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y obviamente el tema de la semana, uno de los temas de la semana fue la denuncia que presentó el señor Cartes a través de su abogado, Pedro Velar, en contra de varias personas, pero básicamente lo que denuncia es una conspiración para o una persecución política a través de órganos del Estado y de información obtenida a través de órganos del Estado para sacarlo del escenario político y destruirlo en términos económicos. Lo primero que tengo que decir es que lo invitamos a Pedro Velar para participar del programa y para que él pueda argumentar la presentación que hizo
ante la justicia. Incluso se le planteó estar solo o estar solamente con una persona para poder hacer el debate, es decir, que fueran solamente uno y uno, y él dijo que prefería evitar debatir en los medios de comunicación este tema. Tengo que decir de que en realidad, Pedro, me mentiste porque estuviste en otros programas. O sea, en realidad no querías debatir acá en esta mesa conmigo. No sé por qué. Yo no soy abogado. No tengo ninguna posibilidad de debatir en términos jurídicos contigo. Mi intención es escuchar tu versión y después escuchar la versión distinta y bueno, que la gente saque sus conclusiones. Pero bueno, el espacio sigue estando abierto, Pedro, así que cuando vos quieras podés venir y exponer lo tuyo. La invitación fue también para los otros que se veían directamente afectados y hoy están con nosotros acá para compartir, para hablar justamente de este tema. Está Carlos Arregui, que hoy está en el Banco de Fomento y en algún momento estuvo en CEPRELAB. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, un gusto estar contigo y a través tuyo con la teleaudiencia. Bueno, y estamos con Arnaldo Yucio, ex senador, también estuvo al frente de varias entidades, estuvo como ministro del Interior y bueno, también creo que es involucrado en esta denuncia. Arnaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis, ¿cómo te va? Un gusto estar contigo y acompañando a Carlos. Bueno, acá me hicieron un resumen rápido de básicamente lo que fue la presentación de la denuncia, ¿no? Ellos, el abogado de Horacio Cartes, habla de denuncia falsa, de simulación de hecho punible, de persecución de inocentes, de asociación criminal, de usurpación de funciones públicas. Y como antecedente refiere que ya en el 2018 la Comisión Bicameral de Investigación se integró para investigar lo que fue el comportamiento de Darío Messer, el ciudadano brasileño, en territorio paraguayo. Esto fue a pedido del Frente Guazú, recuerdan en la denuncia, y que el propósito de aquello, ya entonces, dicen en la denuncia, era construir un informe final para que lo imputaran en Brasil. O sea, la primera denuncia es que la investigación que se hizo acá sobre Messer ya tenía como objetivo que en Brasil lo imputaran a Horacio Cartes. Recuerda que en el 2019 el entonces ministro del Interior, Arnaldo Yucio, denunció a Cartes ante CEPRELAB por hechos falsos, dice, hablando de un esquema de lavado de dinero vinculado al exmandatario. Involucra a competencias de otro órgano estatal como CEPRELAB y esto, dice la denuncia, fue posible gracias a la afinidad política entre Yucio y el entonces ministro de CEPRELAB, Carlos Arregui. En febrero del 2022, Yucio expuso contra Cartes y contra uno de los grupos empresariales. En febrero, la Fiscalía, dice siempre la denuncia, presionada por estos hechos, dispuso la apertura de una causa en contra de Cartes. Y leo esta última partecita que me parece un poco un resumen de lo que es la denuncia. Dice, es innegable que todo esto fue parte de una gran confabulación a través de la filtración de datos sin ninguna relevancia si se lo analiza correctamente, pero que en manos de los perseguidores contribuyeron a generar juicios y sanciones a través de la total violación de normas de confidencialidad y debido proceso. Esta es la denuncia que hace. ¿Qué opinan ustedes de esta presentación, Carlos? Yo creo que todos los ciudadanos tienen el derecho a hacer denuncias. Ahora de que pueda correr una denuncia como esa, donde hay una incoherencia indefectiblemente notoria entre los tipos penales que él enuncia y el contenido de lo que dice ser su denuncia, no hay posibilidad de que el Ministerio Público pueda subsumir eso. Pero bueno, eso ya va a ser un análisis del fiscal. Y en cuanto a lo que se refiere a CEPRELAB, para mí es muy importante decir que cuando yo llego a CEPRELAB, gratamente sorprendido ya el trabajo que había hecho la señora María Epifanía. CEPRELAB tenía un sistema, un software de inteligencia artificial que permite, hasta hoy día, Luis, muy importante y que la gente sepa, evita la discrecionalidad o eventualidad del mal humor, del carácter o del partido político de algún ministro que haya pasado por CEPRELAB. Todo es absolutamente trazable, auditable y verificable incluso a hoy. Entonces, cuando yo leo la denuncia, en la hipótesis que plantea el abogado del señor Cartes,
también habría que incluirle con esa hipótesis a los sujetos obligados. Porque ¿de qué se nutre la CEPRELAT? La CEPRELAT se nutre principalmente de los reportes de operaciones sospechosas que hacen los sujetos obligados, y además dice la modificación legislativa, y esa es la recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional, dice que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que ser una central de información, y además de los reportes de operaciones sospechosas debe nutrirse de cualquier otra fuente adicional dentro del límite de su competencia que le permita darle un valor agregado al dato, a la información que se está analizando. En ese contexto, eso es lo que se hizo en el caso de este señor, y es lo que se hizo, y eso es verificable a hoy en todos los informes que han sido enviados por la CEPRELAT en el periodo que yo estuve, al Ministerio Público, a otros órganos de investigación del Estado también, y de alguna manera ahí fueron reportados una variedad de actores, Luis, inclusive del actual gobierno. Entonces, yo lo que digo es que es imposible que eso que sostiene el abogado, respetando su criterio jurídico, pueda de alguna manera ser digerido por algún fiscal de esta manera. Entiendo que seguramente van a abrir la investigación, y en algún momento nosotros vamos a explicar para poder aclarar todo esto. Bueno, pero, o sea, vos lo que decís es, si los datos fueron falseados, Sí. como dice la denuncia, son los órganos o los sujetos obligados los que falsearon la información. Claro, o sea, los bancos y la financiera, claro, y las entidades que reportaron sobre determinado movimiento. Exacto. ¿Sabe por qué, Luis? Porque nosotros no inventamos los hechos. ¿De qué nos nutrimos nosotros? No, es la denuncia de Arnaldo Yucio. O sea, acá hay que ser bien claro también. Los reportes de operación sospechosa, las alertas ya existían cuando yo me hice cargo de CEPRELAT. O sea, no es que Arregui inventó los hechos o inventó las alertas. Eso viene a través de los sujetos obligados. Y en la hipótesis de él, entonces a mí me mintieron los sujetos obligados para que yo pueda falsear ese informe que él dice. Cuando vos llegaste a CEPRELAT, sí, ¿ya estaban las alertas sobre movimientos vinculados con esta persona en particular? Así mismo, Luis. Y eso es verificable a hoy incluso. ¿Y qué pasó con esas alertas? O sea, el anterior, el que estaba antes en el cargo, ¿no hizo nada con esas alertas? No, yo no tengo ya conocimiento de qué pudo haber hecho él, pero las alertas ya existían. Arnaldo, ¿qué puede buscar Horacio Cartes con esta denuncia? Bueno, mira, Luis, acá evidentemente yo soy uno de los aludidos en esta presentación, que fue, indudablemente fue como una ametralladora con un disparo a mansalva, ¿verdad? Una recopilación de todos los hechos que se le mencionó a Cartes mediáticamente. Y entre ellos está la denuncia que habíamos presentado en la CEPRELAT. Si uno se fija en esa presentación, Luis, todo el contenido está basado en fuentes abiertas. La historia, el relato cartista pretende influir de que esto supuestamente fue producto de una infidencia, de una filtración de instituciones públicas dedicadas a investigaciones financieras. Pero no es así. La información nosotros la obtuvimos de fuentes abiertas, como de notas periodísticas nacionales e internacionales. Recuerdo, y esto surgió de aquella primera vez que el diario que nadie lee publica mis declaraciones juradas de bienes. O sea, mi declaración jurada de bienes. Entonces yo digo, pero no puede ser. O sea, esto ya es, o sea, ve el tronco Ve el árbol, pero no ve el bosque. Totalmente, ¿verdad? Yo creo que... Y
Entonces digo, no, pero esto no puede ser. Entonces indagamos en la declaración jurada del señor Cartes. Y ahí advertimos de que evidentemente este señor estaba ocultando. La diferencia entre sus ingresos y egresos era tremendo, ¿verdad? Fuentes abiertas, sus propias declaraciones juradas, que estaban expuestas públicamente en la página de la Contraloría General de la República. Y ahí aparecieron todas las operaciones financieras. Y eso es lo que le hicimos hacer notar a la CEPRELAT. Le pedimos a la CEPRELAT solicite informes a entidades financieras nacionales e internacionales conforme a esos relatos que obtuvimos. Entonces, a tu pregunta, evidentemente acá viene, si ellos hablan de una persecución política, nosotros estamos expuestos a una persecución política y una persecución mediática de este grupo, de esta organización. No quiero hablarlo ni grupo económico, de esta organización económica. Esa es la realidad. Ahora, la figura de la persecución política no existe como tipo penal. como tipo penal, ¿verdad? No está o sea, categorizado eso. ¿Qué se supone que, como la denuncia se plantea de esa manera, Sí. ¿verdad? De hecho, el órgano de propaganda del tabacalero publica como se denuncia persecución política. ¿Esto qué significa? Que los fiscales tienen que configurar esto. Sí, ¿Cómo se hace? tienen que subsumir ellos en alguna de las conductas que vos mencionaste que hizo la denuncia, ¿verdad? Ese proceso de subsunción no se compadece con el relato de lo que está como contenido en la denuncia. O sea, por eso es una tarea bastante complicada la que van a tener los fiscales que sean eventualmente asignados, ¿verdad? Ahora, lo que dicen en la denuncia es que los datos, dice, sin ninguna relevancia si se los analiza correctamente. O sea, ustedes hicieron un análisis incorrecto y tergiversado de los datos. Desmiento absolutamente eso. Nosotros hacemos, los analistas hacen una exposición, una secuencia de todo lo que se ha venido obteniendo, como te decía, desde que comenzaron a llegar las alertas. Esas alertas ya estaban cuando yo llego a la CEPRELAT. Y posteriormente de la profundización de eso, y además que se trabajó también, porque esto es, la inteligencia financiera tiene un grupo de acción en todo el continente que se denomina Egmont, agrupa a otras unidades de inteligencia financiera. Ellos pedían informes, ¿verdad? Ese grupo Egmont y también una red de recuperación de activos ha solicitado informes, o sea, se ha trabajado coordinadamente con ellos. Todos los datos fueron verificados, Luis, y no es también que si a nosotros nos piden informes, ellos toman esos datos que nosotros le enviamos como una verdad absoluta. Al contrario, se vuelve a chequear porque justamente los mecanismos de control y de auditoría hoy tienen estándares muy elevados en toda la región. Entonces son sumamente filtrados antes de tomar como un hecho probable, porque el informe de CEPRELAT en realidad representa un carácter indiciario para el fiscal. El fiscal puede o no tomar el informe de CEPRELAT, pero también dentro de ese trabajo de coordinación que teníamos anteriormente, ¿verdad?, con la Fiscalía, siempre es importante la retroalimentación. Tal es así que en relación a este informe y a otros informes, yo había pedido a la Fiscalía del anterior fiscal general explicaciones sobre qué habían hecho con ciertos informes. Nunca tuvimos respuesta, porque si a ellos no les sirve nuestro informe, entonces tienen que devolvernos, esa es la práctica. O decirnos, agreguen más, esto no me sirve, no tiene mérito para iniciar una investigación, pero no pueden quedarse con los informes. Esa retroalimentación nosotros habíamos pedido, hay constancia de eso documentada. O sea, a ver, esto es muy importante recordar. Esto es Secretaría de Prevención del Lavado de Así Dinero. mismo. O sea, lo que ustedes reportan es operaciones que hacen suponer, como hipótesis, que se estaba lavando dinero. Así mismo. Dinero de un origen espurio, ilegal. O sea, así puede es. ser venta de cigarrillo, de armas, lo que sea. Así ¿Ok? mismo. Así mismo. Bueno, esas operaciones de volumen importante, ustedes plasman en un informe y le entregan al Ministerio Público. Así mismo. ¿Y de dónde nos vienen, por ejemplo, esos importes, esas transferencias? Sí. Todas las fuentes que son las que se hacen responsables
de hacernos llegar a nosotros esos datos. Que son ¿verdad? los bancos, la financiera. Por supuesto, y también otros entes como la Secretaría de Tributación, por ejemplo. Ok, Y también internacionales. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, del grupo Egmont, son otras unidades de inteligencia financiera que operan en la región y, por ejemplo, también FinCEN, que vendría a ser la CEPRELAT norteamericana, te pide informes. No es que nosotros generamos, ¿verdad? Ellos mismos tienen ya, o tenían en ese momento sus inquietudes en relación a ciertas transacciones de esta parte del país, ¿verdad? ahora ellos en el informe, el grupo, a través del abogado, refieren que estos informes elaborados por ustedes le llevaron a instituciones de Estados Unidos y de Brasil Ya, no. a condenar o a acusar al grupo Cartes y a Horacio Cartes en particular. ¿Ustedes oficialmente remitían alguna información a estos órganos estadounidenses y brasileños? Nosotros tuvimos pedido, como te decía, de lo que sería la CEPRELAT norteamericana, que es lo que se denomina FinCEN, ¿verdad? Ellos sí nos solicitaron informes, pero no solamente en relación a este señor que hoy nos denuncia, numerosas otras personas también, ¿verdad? Y todos los informes que se envían son chequeados hasta el hartazgo, te puedo asegurar por ello, porque yo he conocido, siendo fiscal, sus mecanismos, y porque hubieron en el pasado ya equivocaciones que generaron un debate muy intenso ya recuerdo en ese país, ¿verdad? Entonces, hoy los mecanismos de control, los estándares de revisión son muy elevados. Ellos no es que toman porque la CEPRELAT paraguaya le envíe como una verdad, como una ley. Al contrario, chequean muchísimo, ¿verdad? Y ocurre así en toda la región. Esas son parte de los protocolos de actuación que tienen hoy los denominados, las denominadas unidades de inteligencia financiera y estratégica, que por recomendación del GAFI hoy son centrales de información. Que repito, porque esto es muy importante, no solamente se nutren de los reportes de operaciones sospechosas que hacen los sujetos obligados, sino también de cualquier otra fuente. CEPRELAT cuenta con más de 26 fuentes de información sistematizadas con quienes trabaja, ¿verdad? Entonces, es una central de información que se va enriqueciendo constantemente. Y un punto muy importante también, hoy no se puede, digamos, pensar que la discrecionalidad de un analista es la que clasifica las alertas que va recibiendo. Todo ese trabajo de clasificación de las alertas en de importancia alta, media y baja, hoy lo hace la inteligencia artificial. Entonces, no es que es un criterio subjetivo para decir, voy a ver un poco el ROS de Luis o el ROS de Arnaldo. No, eso te hace, ya la inteligencia artificial queda todo registrable y como decía, hoy eso se puede verificar. Hoy hay una mayoría colorada en ambas cámaras, en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, en el Consejo de la Magistratura. ¿Vos temés terminar preso, Arnaldo? No, en realidad yo creo que si fuese por los cartistas, ¿verdad? Creo que nos tienen jurada, ¿verdad? Te escuché decir que entonces hablaban de una fiscalía presionada. O sea, ¿de qué presión estábamos hablando? ¿Verdad? Si la fiscalía estaba en poder de Cartes, ¿verdad? Si realmente se hubiesen hecho las cosas como correspondía, tendría que haber estado imputado ya el señor Cartes con todos los elementos, ¿verdad? Y me consta, y creo que le consta a muchos, ¿verdad?, el vínculo, el relacionamiento que tenía la fiscal general con sectores de la embajada americana. Y creo que le acercaba también documentos e instrumentos legales que le permitían también tener información a sectores del Departamento de Estado americano, para conocer también y contrarrestar la información que eventualmente ellos solicitan, ¿verdad? De ahí que la fiscalía presionada, yo creo que era al revés, estaba presionada para hacer nada en relación a las causas que hoy tiene abiertas en el Ministerio Público el señor Cartes y muchos de sus
aliados, ¿verdad? Carlos, ¿y los otros casos de presuntos lavados? O sea, porque obviamente, digamos, Sí. tiene que haber muchas denuncias. O sea, Sí. hay una hipótesis de que Paraguay se ha convertido en uno de los principales centros de lavado de América Latina y probablemente del mundo. O sea, suponiendo que Carte, es una hipótesis, ¿verdad? Carte fuera uno, no debe ser el único. Los otros casos de denuncia o reportes sobre presunto lavado de dinero, ¿alguno tuvo consecuencia en el Ministerio Público? Mira, nosotros hemos enviado inclusive cuando nos había pedido el Congreso un informe de cuáles eran las causas que se tenían, eso se remitió. Yo no puedo hablar de causas concretas que, digamos, se hayan abierto o no porque desconozco, y te comentaba que no tuvimos nosotros respuesta del Ministerio Público cuando pedimos explicaciones de ciertas causas, ¿verdad? Pero obviamente hay numerosas causas relacionadas y con tipologías de lavado que de alguna u otra manera se ven también en la región. Obviamente este es un caso bastante sonado, pero hay otros que no tienen la publicidad que tiene esto, ¿verdad? Que también están y fueron al Ministerio Público con informes de inteligencia, con también agregados internacionales de esta red de recuperación de activos del grupo Egmont. Todos de alguna forma formamos hoy una red muy interesante y muy importante de cooperación a nivel de inteligencia financiera. ¿Vos crees que podés terminar procesado y preso? Y bueno, yo espero que si se abre esta causa ante esa eventualidad, los fiscales tengan el coraje. Creo que hay muchos agentes fiscales muy buenos dentro de la institución, pero para esto es muy importante el acompañamiento también de la sociedad civil y de los medios de prensa. Hay que ser bien claro en esto, de los medios independientes, los más objetivos, de alguna manera creo que cumplen una tarea realmente fundamental en esto, ¿verdad? Ese es el contrapeso que tenemos hoy, ¿verdad? Pero hay que aclarar, Luis, que si hubiese sido en el periodo de la fiscal Sandra Quiñones y se hubiese dado ese mediatismo en las supuestas filtraciones, hace rato ya se hubiese allanado la casa de Carlos, se hubiese allanado Ceprelat y es muy probable que ya hubiesen imputaciones, ¿verdad? Porque ese es el procedimiento: mediatismo, allanamiento, imputación. Ese es el procedimiento. Esta denuncia que presentó desesperadamente Ovelar está un poco, forma parte de esa, lamentablemente, ¿verdad? O necesariamente, mejor dicho, de ese plan que no está pudiendo completar, ¿verdad? Ante la Fiscalía, que se muestra hoy un poco más serena, un poco más seria, ante la presión política, ¿verdad? Con lo que dijo el diputado Yamil Esgay y otros, ¿verdad? Que no es la primera vez. La senadora Samaniego reveló lo que ya se venía mencionando antes, inclusive de que el Congreso se instalara. ¿Cómo está tu caso, Arnaldo? Finalmente, ¿qué pasó? ¿Vos usaste la camioneta de alguien que terminó siendo un narco? No, yo arrendé un vehículo, está presentado en el proceso del contrato. De hecho, la Fiscalía había incautado ese contrato. Está presentado el ingreso, la boleta de ingreso nuestro al Brasil, en donde consta el número de matrícula de otro vehículo, que era el vehículo que yo con el que había ingresado al Brasil, que se me descompuso, tuvo un desperfecto. Ante esa contingencia, que es una situación absolutamente de urgencia, es que yo tuve que llamarle a alguien, ¿verdad? Y se me ocurrió llamarle a esta persona que sabía, era la única que tenía y conocía que arrendaba vehículos
en ese momento. O sea, usted era un hombre que alquilaba vehículos blindados. Que alquilaba después se vehículos, supo que- no sabía que alquilaba también blindados, ¿verdad? Pero alquilaba vehículos. Y él te acercó una camioneta. Y él me acerca en Ciudad del Este un vehículo. Yo le había solicitado que no sea un vehículo suntuoso, ¿verdad? Se preguntarán por qué yo no llevé mi camioneta, porque el vehículo que yo normalmente utilizo tiene la matrícula registrada a mi nombre, ¿verdad? Que le dije yo a mi familia, prefiero no llevar eso al Brasil, ¿verdad? Y me felicito finalmente no haber llevado, pues imagínense que haya ocurrido lo que le pasó a nuestro amigo Pecci, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, Pero eso vos- está todo demostrado. Ok, pero vos Luis. pagaste por esa camioneta. No pudimos pagar porque yo le había dicho en ese momento, mira, envíame la factura, porque era la noche, me envía, yo firmo el contrato, firmé un pagaré de $700 en ese momento y le digo, envíame la factura al ministerio. ¿Y te envió? Nunca. Y no me pasó enero, llega febrero, entonces yo le envío un mensaje y le digo, envíame a tu cobrador para efectivizar el... ¿Vos tenés registrado que le pediste? Sí, tengo registrado por mensaje que le solicito ese. Y ahí es donde la maquinaria direccionada pretende interpretar supuestamente, Luis, de que ese mensaje supuestamente es una advertencia, una alerta a esta persona sobre un supuesto, el allanamiento que se iba a hacer, ¿verdad? Que finalmente ocurrió un par de días después, ¿verdad? Pero les digo nomás que si hubiese sido una advertencia, porque creo que el 16 de un par de días después se dio, si hubiese sido una advertencia, entonces no funcionó, porque finalmente esta persona cayó preso, ¿verdad? Claro, convengamos que en el mejor de los casos hubo una serie de coincidencias poco felices, Arnaldo. O sea, vamos, resulta que era el ministro del Interior y terminaste yendo en una camioneta de alguien que terminó cayendo por una cuestión de Sí, droga. que bueno, esta persona sigue procesada en el Brasil, ¿verdad? Sigue procesada en el Brasil, desconozco cuál es la situación de su proceso allá. Claro, usaste un vehículo por el que no llegaste a pagar. Por el que hasta ahora no puedo pagar porque todo está incautado acá. ¿Cómo vos qué crees, te van a acusar por esto? Y bueno, el 16 de agosto es la fecha de acusación, ¿verdad? Nosotros tenemos la expectativa de que la Fiscalía entre en razón, ¿verdad? Porque definitivamente si es que el argumento es de que yo recibí un beneficio, tal beneficio no existió, ¿verdad? Porque yo no recibí eso como un favor. Primero porque no había absolutamente nada que otorgarle por parte del ministerio, porque no estaba pendiente ninguna licitación, ni en la policía, ni en el Ministerio del Interior, ¿verdad? Tanto, y eso está probado en los presupuestos del año 2021 y 2022, que a esta fecha está comprobado, o sea, no se compró chalecos, no se blindó vehículos y de hecho no había luego plata, Luis. Pues, una cuestión final, Carlos. Sí. Vos fuiste fiscal. Por toda la información que vos decías, los sujetos obligados presentaron Sí. a CEPRELAB Sí. y que ustedes remitieron al Ministerio Público, hoy debería estar imputado ya Horacio Cartes. Yo creo que con eso que se envió hay suficientes indicios para la apertura de una investigación. Básicamente es el comienzo del proceso y sí hay elementos para ello. ¿Qué fiscales tenían esa investigación? No, los fiscales que tenían esa investigación eran Liliana Alcaraz y Omar Legal, pero cuando llegó el actual fiscal general armó un nuevo equipo de investigaciones. Creo que hay como él siempre dice, ¿verdad? Emiliano habla de una reevaluación de los elementos, que me parece muy bien, ¿verdad? Creo que hay que ir con prudencia y analizar, y si son gente nueva van a querer tener
su propia visión de los documentos que ahí obran. Ahora, para cerrar, ustedes en algún momento fueron fiscales. Con este jurado de enjuiciamiento de magistrados, con los dos representantes que hoy están, por ejemplo, del Parlamento, ustedes si fueran fiscales, ¿estarían seguros para seguir una investigación? Pensaría no 2 veces, mucho más que 2 veces. Complicado, complicado. Pero te vamos a ser sinceros, por lo menos, y eso siempre lo hablábamos con Carlos, ¿verdad? Nunca pensamos en el jurado. En realidad nunca, personalmente, yo pensé en el jurado cuando investigábamos, ¿verdad? De hecho, hemos ido al jurado. En la época del señor González Dara hemos sido denunciados varias veces, ¿verdad? En su momento. Carlos, Arnaldo, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias. Tenemos que hacer la pausa brevísima. Enseguida vamos a estar hablando de este tema del jurado de enjuiciamiento de magistrados. 2 personas que tuvieron en su momento como magistrados. Bueno, ¿qué opinan de los que eventualmente hoy se erigen en jueces y fiscales? ¿Cómo se va construyendo el escenario para jueces y fiscales? Estamos con 2 personas que hoy ejercen el derecho, en algún momento estuvieron en la magistratura. Pedro Mayor Martínez, ¿cómo estás? Luis, gracias por la invitación. Jorge Rolón Luna, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá y estar con la audiencia masiva también. Bueno, a ver, tenemos un jurado de enjuiciamiento de magistrados que tuvo por unos días como presidente al senador Hernán Rivas, cuyo título de abogado yo hasta ahora pongo en duda, porque él, en teoría, no voy a poner en duda, voy a afirmar esto. Es absolutamente imposible que él haya estudiado Derecho en una universidad privada que estaba a 9 horas de viaje de donde él estaba viviendo. 9 horas de ida y 9 horas de vuelta. Y en teoría en 5 años terminó la carrera de Derecho. Una universidad o una facultad, por lo menos de Derecho, que ya no existe. Justo a los 5 años se cerró. La facultad se vendió y hoy son otros dueños. Y hasta hoy no he conseguido que una sola persona, que haya sido compañero de aula, que haya estado cuando él rindió, que por lo menos haya salido en la foto cuando le dieron el título, se presente para decirnos si este hombre efectivamente terminó Derecho. Él ya dijo que nunca luego ejerció. Después tenemos a otro diputado que aparentemente tampoco ejerció el Derecho, que hoy preside el jurado, y hay mayoría del Partido Colorado. ¿Qué les dice a usted eso? Bueno, es difícil ser original a esta altura del campeonato porque ya no hay cosa que no se haya dicho a este respecto y es como que nos obsesionó en los últimos tiempos este tema y su vinculación con un movimiento interno de la ANR que parece tener predilección por personas sin preparación, sin trayectoria, con oscuro antecedente, una mezcla de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión de fondo que está detrás de esto es la independencia del Poder Judicial. Cuando hablamos de la independencia del Poder Judicial, hablamos de uno de los requisitos de un Estado constitucional de derecho y, por otro lado, hablamos de una cuestión esencialmente republicana, ¿sí? El republicanismo tiene como uno de sus elementos la división, el equilibrio, la interdependencia, el recíproco control de los poderes. Y esto, el diseño constitucional tuvo en mente eso, pero probablemente no tuvo en cuenta los bueyes con los cuales araba. Y eso se aplica para varias cuestiones, los derechos sociales, económicos, sociales y culturales, por ejemplo. O sea, el constituyente diseña un modelo republicano y propio de lo que el mismo constituyente denominó Estado Social de Derecho, pero en la práctica nada de eso se cumple. ¿Sí? En la práctica el jurado de enjuiciamiento de magistrados ha sido un refugio de abogados con estudios jurídicos que litigan y que tienen a su vez un cuerpo de abogados que a su vez tienen decenas de causas importantes en muchos casos y ha sido un lugar donde se ha ido para lucrar y para apretar jueces, fiscales y defensores públicos. Y ahora el elemento más nuevo es que de hecho nunca estuvo integrado por
luminarias del derecho, digamos. Pero ahora son algunos cuasi analfabetos, o sea, no pueden hablar sin un papel delante, cuando leen tienen problemas para leer. Pero cualitativamente el modelo no ha cambiado. No ha cambiado. Así, sí llama la atención cómo particularmente el cartismo tiene predilección por individuos así, y repito lo que dije hace un rato, de oscuros antecedentes, sin ningún tipo de formación jurídica, en este caso particular. Pues están diputados y senadores que no tienen por qué ser abogados necesariamente, pero en general ese es el modelo, o sea, una lumpenproletarización de la política tremenda, ¿sí? Pedro, a ver, el jurado de enjuiciamiento siempre tuvo mala fama, ¿verdad? Sobre todo, bueno, ahí lo tuvimos a González Daer, ¿verdad? Durante mucho tiempo, el padrino. Sí. Pero, digamos, ¿cómo, siendo juez, por ejemplo, qué representaba el jurado de enjuiciamiento? ¿Era como el garrote? ¿Era como el yaque? Yo creo que sí, más allá de lo que mencionaba Jorge. Originalmente, toda institución es creada con un fin de salvaguardar, uno, la independencia del Poder Judicial por un lado, y otro, salvaguardar a una ciudadanía que espera que su Poder Judicial sea independiente. Y por lo tanto, un órgano de control de jueces se espera que deban ser personas de connotada trayectoria moral, ética, solvencia, idoneidad, que sobre todo se le pide medianamente a los integrantes del Consejo de la Magistratura. Entonces, claro, hoy mencionaba Jorge la característica que representó siempre a algunos integrantes del jurado, pero originalmente, y yo creo que esto tiene que ver con echa la ley, echa la trampa, originalmente ya diputados, secretarios del Consejo de la Magistratura y algunos miembros poderosos ya en aquel entonces del componente político que integraban el jurado de enjuiciamiento, vieron eso como una veta de oro. Una veta de oro para sus oscuros intereses y no justamente para controlar la garantía constitucional de independencia, de imparcialidad de los jueces. Es más, lo que querían era que los jueces sean parciales a los intereses que eran representados desde el jurado de enjuiciamiento. Entonces, claro, jueces que también, muchos de ellos, eran propensos a ser llamados, es más, inclusive iban por ahí a visitar, justamente como un mecanismo de blindaje, de que no me hagan nada porque no hace falta que me denuncien. Yo estoy un poco acá predispuesto a escuchar. Y también jueces que hemos sido, de una u otra manera, la piedra en el zapato de un esquema político y de esquemas económicos, más allá del esquema político. Claro, a veces inclusive digo yo que la riqueza se repartía. Yo parte de la riqueza que puedo obtener acá, más allá de mi sueldo, que emita y recreo, para muchos de los que fueron integrantes del jurado de enjuiciamiento, había como una suerte de parcelamiento. ¿Dónde hacer negocio? ¿Dónde hacer negocio? Y parte, toca acá. Exacto, yo me quedo acá, parte de esto me enriquezco yo, parte del resto envío a la corona. Entonces, pero que también el tema componente corona tenía que ver con lo político. Quizás la corona no se enriquecía como tal, pero sí lograba que desde el jurado de enjuiciamiento ciertos procesos sufrieran como una incidencia política, frenan o acelerarlo. Porque ahí dependía el motor de quién estaba en ese momento como componente político para el apriete hacia determinados magistrados. Yo tuve cerca de 17 denuncias ante el jurado de enjuiciamiento, todas absueltas, ¿verdad?, sobreseídas en algunos casos, la mayoría porque ni siquiera se abrió más allá de una información sumaria, pero es evidente que en la época de González Daer, sobre todo, él se encargaba personalmente de lograr que ciertos objetivos sean conseguidos para determinado tipo de interés. Repito, lo que más está en riesgo, además de la independencia del Poder Judicial, está una sociedad, una ciudadanía que espera realmente ser defendidas o que su causa sea bien llevada por los jueces y sin embargo se enfrenta a un poderoso que tiene los mecanismos como para incidir en que la sentencia no salga en favor de un ciudadano que busca justicia. Ahora, Jorge, yo le encuentro un error al jurado de enjuiciamiento de magistrado desde su concepción misma. A ver, vos estuviste postulando para ministro de Corte.
Y No. para fiscal general del Fiscal Estado, general del perdón. Para fiscal general del Estado. Y pese a todo el control mediático, bueno, siempre hay una cuestión política allí, pero digamos que se ha vuelto más riguroso y solamente tiene que tener cierto historial académico, para poder llegar a ser fiscal o ser ministro de Corte Suprema de Justicia. Pero resulta que para integrar un tribunal que puede juzgar tu acción como ministro, o no como ministro de Corte no, pero como juez o como fiscal, basta con que te nombre un determinado colegiado, porque los propios abogados también eligen a sus representantes, y ese representante pudo haber terminado en el colegio Marco Polo, en la facultad Marco Polo, pero resulta que, no sé, tiene la seccional, hacen el asadito, reparten, y los abogados le votan y termina siendo miembro de ese tribunal. ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica por una serie de razones. Yo no creo que exista ningún fenómeno que se explique de manera monocausal. O sea, hay una serie de cuestiones. Si analizamos, por ejemplo, el gremio de abogados, el hecho de la superpoblación que existe de abogados, la falta de trabajo para esos abogados, los escasos lugares que hoy día quedan todavía en diversos ámbitos del Estado, y además el hecho de que existe todo un poder del Estado y un par de órganos de extrapoder que simplemente generan puestos de trabajo para abogados. No existe ninguna profesión que tenga ese privilegio. ¿Cierto? El Poder Judicial es como si hubiera un poder del Estado que contrate solamente arquitectos, Sí. que no existe. Bueno, dicho esto, eso genera un clientelismo atroz y ha prostituido lo que el constituyente en su momento, con buena intención, ¿sí? y teniendo, digamos, que algún ideal noble en su cabeza, decía, vamos a consultar a esta parte de la sociedad que funciona como operadora del sistema de justicia y que recibe de entrada el impacto eventualmente de la falta de justicia independiente. Pero esos abogados no votan a alguien que va a elegir buenos jueces, votan a alguien que le va a conseguir un puesto en algún momento y que les paga su colación y que pone dinero hasta para cuando la mamá se enferma. Lo que se gasta en las campañas de abogados para el Consejo de la Magistratura es una cosa de locos, es una cosa de locos. Es impensable que un abogado o un grupo de abogados que simplemente quieren mejorar el sistema de justicia intenten llegar ahí. Y ha habido una degradación en el sentido de que antes por lo menos un opositor entraba, ¿sí? Hoy eso está copado por colorados y el peor sector del coloradismo. Y ahí hay otro factor que es el antro en que se ha convertido la Facultad de Derecho 1. De ahí salen gángsters, ¿sí? En el sentido de que no es que el sistema los corrompe, cuando están en primer curso son personas ya con ese objetivo. Ya el sistema les coopta, les otorga notas, profesores que les eximen de la pesada carga de la presencialidad y de los trabajos prácticos, y algunos ni rinden exámenes. Entonces, Jorge Bogarín, por ejemplo, es alguien que nunca ejerció como abogado tampoco. Es un poco Hernán Rivas, pero del gremio de abogados. En algún momento ahí había gente que por lo menos ejerció. Tenía sus intereses porque eso siempre estuvo ¿Y de qué cooptado. vivía entonces? Y él él era funcionario diplomático, sigue siendo con un permiso que tengo entendido que ya venció, y después y surge al amparo del liderazgo de tipo como Hugo Velázquez, por ejemplo, que tenía como uno de sus ámbitos de generación de clientela política en la Facultad de Derecho 1. Entonces, si uno va a analizar el tema de gremio de abogados, hay mucha tela por cortar y no hay nada escrito, no se investigan esas cosas en nuestro país. No hay sociología del gremialismo en Paraguay. O sea, a ver, entonces el que gana la elección para ser representante de los abogados ante el jurado, si tiene que poner un montón de plata, vamos, no va ahí porque nadie tiene Pero prestigio. eso tiene financista, Claro, eso pero- se financia. Yo pongo tanto y después te recupero mi inversión. Bueno, ese es el punto, porque digo, vos no pones un montón de plata para ser representante ante el jurado de enjuiciamiento por una cuestión de prestigio. Para que tu hijo se sienta orgulloso. Claro, de vos. no una cuestión de prestigio. No. Tiene que ser una cuestión de tener un cupo de Y negocio. atender esto.
es uno de los tantos episodios de captura del Estado paraguayo. Hoy los gremios del agronegocio pidieron que se lo reconfirme al ministro de Agricultura de Marito, ¿sí? Que se lo deje en el cargo. Hace poco se lo homenajeó. ¿Qué quiere decir eso para un lector medianamente atento? Que los intereses del agronegocio están cuidados desde la cabeza del Ministerio de Agricultura. Y eso ocurre con el narcotráfico, ocurre con los que tienen sus negocios en aduanas, los que tienen sus negocios con MITIC, los que tienen sus negocios con los fertilizantes, con el medio ambiente, ¿sí? Todos son ámbitos que están capturados por diversos actores. En algunos casos pueden ser organizaciones criminales, en otros simplemente lobbies empresariales o grupos de presión que medran con ese negocio, o las compras públicas. O sea, hoy tenemos a un par de senadores que representan a lo que alguien muy inteligentemente llamó la patria contratista, o sea, de la obra pública. Sí, están ahí de la obra pública. Sí, es cierto. ¿Sí? Es cierto, están ahí. Pedro, o sea, con este panorama que acaba de hacernos Jorge, digamos, ese ideal de una justicia independiente es casi una cuestión de azar, que de repente te toque un juez como fue en algún momento Pedro Mayor Martínez, pero después... Claro, fíjate que en el fenómeno que describe Jorge, un poco es algo que hay que utilizarlo como corresponsabilidad. La academia, la universidad, es la que saca finalmente al mercado abogados que quizás no tengan, la idoneidad, porque nunca o participaron de clases, esas notas fueron conseguidas, ¿verdad? Porque eso también se compra. Debemos recordar que una de las fuentes de lavado de dinero son las universidades de garage, ¿verdad? Que sacan títulos, figuran como que hay miles de estudiantes, se lava dinero, y entre ellos habría que explorar quiénes son los accionistas de estas empresas, de estas universidades, los dueños, dónde y en qué momento se tramitaron la gestión para la habilitación de las universidades. Por eso que el control que se realiza en las universidades es fundamental, que es lo que permitió que esta universidad que sacó a Hernán Rivas como estudiante, como egresado, como abogado, ya no tenga cómo cumplir ciertos mecanismos, ¿verdad? Y tuvo que ser vendida. Pero lo importante también es el mensaje que se envía. Algo así como lo que decía el senador, el artista, Yamil. Cuando yo quiero, vamos a hacer algo. Entonces pareciera ser el mensaje que el componente político dice, yo envío a quien se me antoje, porque con eso demuestro dos cosas. No me interesa absolutamente cumplir con ciertos criterios de calidad para enviar a un órgano que juzga fiscales y jueces, que en teoría debería tener cierto nivel superior inclusive a quienes van a ser juzgados, para que, por supuesto, la ciudadanía pueda estar satisfecha y tranquila con el juzgamiento que va a provenir de un órgano extrapoder como este. Pero acá acontece lo peor. Es decir, y no estamos hablando como si acontece en los jurados o en ciertos tribunales donde uno tiene a escadinos y tiene a jueces profesionales, ¿verdad? Jueces que no conocen nada, pero claro, son dirigidos por un juez. En este caso estamos hablando de tribunal especializado, un tribunal que juzga la conducta de jueces y fiscales. ¿Cómo vamos a llevar a ese nivel de justicia a personas que, no ponemos en duda los títulos y ponemos en duda inclusive el que haya procedido, como lo decías, a dar clases o a participar de clases? Dos, capacidad, digo yo, de lectura y de comprensión lectora de lo que se está leyendo. ¿Cómo podría leer entonces un dossier, una serie de documentos que estarían afectando a un fiscal o a un magistrado? O sea, ¿con qué nivel? O yo no me interesa, porque yo en realidad estoy aquí puesto como títere, sean otros los que me digan, y que, bueno, para el componente político eso es suficiente. Yo no necesito que mi hombre o mujer que esté en el órgano de control de jueces conozca, sino simplemente necesito que esa persona represente mis intereses bajando el pulgar o subiendo el pulgar. Otros se encargarán de preparar su propuesta, pero lo que resulta lamentable y muy evidente
en cuanto a quién construye y quién elabora esas propuestas, esos proyectos, es que la falta de poder leer una propuesta o de inclusive interpretarla para poner en voz, en su propia voz, explicando oralmente su decisión, eso realmente es la evidencia palpable de que la persona no es idónea para cumplir con ese cargo. Mencionaba lo del Consejo, Luis, porque en el Consejo de la Magistratura piden 10 años de experiencia, piden 10 años de docencia, piden 10 años de litigio, o haber también integrado a la magistratura. Para el Consejo de la Magistratura. Para el Consejo de la Magistratura. Entonces, si yo soy... Qué notable, o sea, para elegir jueces Exacto. fiscales somos más rigurosos que Sí. para juzgar a jueces fiscales. Claro, pero si yo hiciera una interpretación sistémica de la Constitución y fuera celoso de que mis representantes desde el legislativo, y en eso también, por supuesto, no solamente voy a decir que la figura de un X prominente político sea el que tenga que decir tal cual o cual representante. Por supuesto que todos los que responden a esa línea votarán en ese sentido, pero el resto del componente del legislativo debiera decirle un voto del no, por ejemplo, negativo, con mayor participación de diputados y senadores eventualmente en decir no y por qué no tal o cual persona. Entonces acá como que todo el mundo se acalla, ¿verdad? Dejemos correr el agua, vamos a ver después qué hacemos. Entonces acá realmente hay una suerte de corresponsabilidad en todo esto, desde la universidad, por supuesto, desde el componente legislativo y desde el esquema político que ni siquiera tiene la altura como para decir, voy a enviar lo mejor a este jurado de enjuiciamiento. ¿Qué juzga, Jorge, el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Yo soy juez. Sí. Fallé en un caso de que es un litigio por un terreno. Y una de las partes no está en desacuerdo y me denuncia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Hoy hay que acusar ya. Lo cual hay una serie de modificaciones legales últimas que hacen más difícil llegar hasta el jurado. Sí, como antes podía una simple denuncia y ya el juez quedaba, digamos que, o el fiscal sujeto a ese proceso. Y lo que se llama mal desempeño, ¿sí? Y bueno, el mal desempeño es una cuestión que se puede objetivar, obviamente, y lo que se pretende con el juzgamiento del mal desempeño es ir en términos teóricos, ¿no? Sí, en términos claro. de lo que la ratio legis, digamos, la Sí. razón de ser de la norma, es que aquellos jueces que muestran, por ejemplo, notorio desconocimiento de la ley, vayan siendo sacados del sistema, ¿sí? A través de un mecanismo de juzgamiento de un órgano plural que analiza esto, por eso deben ser abogados, y ahí está el tema del conocimiento jurídico, Claro. ¿no? A eso quería sí, llegar. O sea, ¿cómo sí. alguien juzga mi resolución o cómo actué en determinado Inclusive caso si no conoce el derecho? Si tienes, O no tiene experiencia. si tienes relatores, Mm. sí, porque a veces se acumulan los casos y es bueno tener un sistema de relatoría que le digan al que va a juzgar, al juez finalmente, bueno, esta es la situación, estos son argumentos, pero no tienes la capacidad de entender lo que te ha dicho ese relator con respecto al caso en términos fácticos y en términos jurídicos. Y un órgano que juzga jueces, lo que se supone que hace es mantener el sistema sí, filtrándose constantemente. Es un momento, porque el primer momento, sin penetrar muy profundamente en el tema, porque se podría hablar inclusive de cómo nos formamos como abogados, del tema de la facultad que ya tocamos acá, pero el primer momento es el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Donde también tenemos este problema, la idoneidad de quienes han ido pasando por ahí a lo largo del tiempo. Con los dedos se pueden contar los que han sido juristas, por ejemplo. Y jurista no es el que recita la ley, es el que razona jurídicamente, es el que trata de comprender el fenómeno jurídico, es el que tiene ahí a la ley y ve más allá de la mera literalidad de la norma, que piensa el derecho, ¿m? Que es algo que también ocurre con la Corte Suprema de Justicia.
Frete uno puede decir que fue un jurista, por ejemplo. No, Bajac, menos, Sindulfo Blanco. tampoco. Bueno, y eso se mantiene hoy, ¿sí? Incluso hay gente que dicen las malas lenguas, y en otros casos se ha hecho público, muchos de los que concursaron para la Corte Suprema de Justicia, incluso en algún momento hay gente que ha retirado su candidatura porque plagió su tesis. O sea, a ese punto llegamos. Muchas de las tesis son espantosas. Yo me he tomado la molestia de leer algunas. Luego también están estas historias de los plagios. Entonces, esa cuestión, en algún momento, vuelvo a la... me decía un amigo que piensa muy bien, me decía que el Paraguay es un país muy platónico en algunos aspectos, ¿sí? Porque vive en el mundo de las ideas, ¿sí? De ese idealismo que se refleja en el ámbito jurídico. Entonces, ¿cuál es el idealismo de poner doctor en Derecho como requisito para la Corte? Bueno, se supone que juristas van a ir a parar ahí. En otros países, el doctorado es el resultado de una carrera académica. Académica. Acá, y voy a bajar un poco el nivel, acá voy a tratar de hablar más llanamente. Acá los perros hacen su tesis para algún día postularse a la Corte. No tienen formación académica, no tienen formación jurídica, no tienen ese cursus honorum, pero en el ámbito académico. Sí, de hecho, en nuestras facultades no existen departamentos, los famosos departamentos que uno ve. Quien tuvo la suerte de estudiar afuera sabe que hay un departamento de Derecho Internacional Público, un departamento de Derecho Constitucional, y esas áreas tienen cabezas que están ahí y que dirigen investigaciones. Acá hay gente que tiene el mote de constitucionalista y nunca escribió un libro de Derecho Constitucional. Pero nosotros también somos los culpables porque le llamamos a constitucionalista fulano. Sí, claro. Nunca escribió un artículo de Derecho Constitucional. Claro. Entonces hay el modelo de sociedad nuestro y los presupuestos que manejamos con respecto a muchas cosas que son cuestiones culturales. ¿Cómo transformamos eso? Pedro, lo que pueden esperar jueces y fiscales de la forma en que se está, bueno, siempre estuvo más o menos así, ¿verdad? Pero digamos, la ratificación del modelo, ¿es el garrote o el premio? Yo quiero insistir un poco en la pregunta que le hacías a Jorge con respecto a las causales, y eso también es lo complicado porque no da seguridad jurídica. Yo creo que un jurado de enjuiciamiento, cuando describimos y tratamos de objetivizar lo que es mal desempeño, solo que nosotros tenemos en la ley de jurado de enjuiciamiento una cartilla de lo que pueden ser las inconductas que pueden llevar a un juez al jurado de enjuiciamiento. Desde un punto de vista constitucional, realmente los jueces no pueden ser interrogados por su línea de pensamiento. Es más, y acá empieza lo delicado, Luis. Hay jueces que han sido llevados al jurado porque su voto no coincidía con el voto de la Corte Suprema de Justicia. Pero acá tenemos un problema, porque los votos de la Corte Suprema de Justicia son pendulares. ¿A qué le llamamos pendular? Y tampoco obliga, la jurisprudencia claro, no obliga tampoco en Paraguay. Bueno, claro, conste que en realidad la casación tiene el objeto de unificar esos criterios y que si no me sigo los criterios de la Corte me van a casar. Y si me casan, me anulan. Y si me anulan 2 veces, voy al jurado de enjuiciamiento. O sea, hay todo como un componente que tenemos que revisar para que los jueces realmente tengan seguridad. ¿Por qué menciono lo de la Corte Suprema? Porque la Corte Suprema hoy puede tener una línea de interpretación que puede ser acorde a los miembros que hoy le integran, pero la Corte puede cambiar de criterio. De hecho, cuando integro la Corte Suprema de Justicia en caso de habeas corpus, cambiamos el criterio de 10 años de la Corte Suprema de Justicia y hemos dado la libertad a personas. Pues la Corte es un poco reacia a otorgar la libertad por diferentes tipos de motivos, ¿verdad? Que más bien son populistas y no tanto jurídicos los argumentos. Entonces, ¿cómo hacemos que un magistrado esté seguro? Porque en una de esas, el propio fallo de la Corte Suprema de Justicia puede venir en mayoría. ¿Qué significa mayoría? 2 piensan de una manera y otro de otra. Entonces, yo suscribo como magistrado la línea de la minoría. Pero si me anulan varias veces durante un año, yo puedo ir al jurado de enjuiciamiento. ¿Qué pasó en el caso Curuguatí? Para que veas un poco lo diabólico de todo esto. En el caso Curuguatí, cuando Emiliano Rolón, hoy fiscal general del Estado, y también Arnaldo Martínez Prieto,
toman la decisión en mayoría, pero había una ministra, tengo entendido que era la que también intervino, estas personas, estos magistrados de nivel inferior al de ministro de Corte Suprema de Justicia, son llevados al jurado, mientras que el ministro o la ministra que la acompañó quedó inmune a todo tipo de presión o juzgamiento sobre su decisión. Y los magistrados que integraron la Corte Suprema de Justicia, fungiendo como ministro a nivel de competencia, me refiero, no a nivel de sueldo ni título, ¿verdad? Pero integran la Corte Suprema de Justicia tomando una decisión de la Corte Suprema de Justicia, son llevados y juzgados como jueces inferiores. Entonces, ¿qué garantía tienen los magistrados hoy inferiores que integren la Corte Suprema de Justicia para tomar una decisión como Corte Suprema de Justicia? ¿Van a ir a un juicio político o van a ser juzgados por el jurado de enjuiciamiento que tiene componente político? 4 son políticos, por lo menos, ¿verdad? Sin contar con el representante del Ejecutivo que puede tener una línea. Sin embargo, para que el ministro de Corte Suprema sea enjuiciado por un fallo, tiene que ir a un juicio político con las mayorías que prevé la Constitución para su juzgamiento. O sea, vamos, hoy los jueces realmente, con estas nuevas mayorías coyunturales que propician ciertos exabruptos, entre comillas, de algunos políticos que se olvidan del poder ciudadano, de controlarlos, de proteger a la Constitución por cualquier medio. Causa de justificación al ciudadano para proteger la Constitución y la línea constitucional de las decisiones de los órganos. Bueno, ya estaba medio deprimido antes de la entrevista, me deprimí después de la entrevista, pero bueno, vamos a seguir bregando porque esto se cambie alguna vez. Jorge, muchísimas gracias. Por la invitación agradezco también yo. Pedro, muchísimas gracias. Luis, cuando quiera, porque hay mucho por debatir y creo que la academia tiene que involucrarse en esto. Absolutamente. Honestamente. Absolutamente. Bueno, nos vamos nosotros con una breve recomendación. Enseguida les cuento, vamos a estar con Héctor Losca. ¿Quién es? Seguramente ya todos le conocen como el tío de Marilina, que por cierto, una cantidad de féminas se quedaron a ver, no sé si precisamente por la actuación, pero bueno, va a estar enseguida con nosotros acá en la mesa. Bueno, otro que causó sensación en la serie Marilina, además la chiquita, de las grandes ya, fue el tío Mario. Obviamente primero por el personaje entrañable, el tío de Marilina, que fue quien la impulsó a entrar en la música, pero además por el actor Héctor Losca, que está ya con nosotros. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Héctor, contame un poco, ¿vos sos paraguayos? A ver, ¿tus padres son paraguayos? Sí, mis padres son paraguayos. Ah. Laboraban muchos años allá en Argentina y mis hermanos y yo nacimos ahí, pero cuando yo tenía 6 años vinimos a Paraguay. Nos quedamos en Yaguarón. ¿Y vivís ahí hace ya cuánto tiempo? Y hace 30 Desde años. siempre. Sí, después vine a Asunción 10 años más o menos, empecé a estudiar primero periodismo. ¿Verdad? No sé por qué la mayoría de los actores siempre van primero Por el periodismo. Sí. Y que es tan histriónica esta profesión. Sí. Y después por el camino otra vez retomé lo que viste era la luz, actuación. dijiste ni en pedo, el periodismo No, acá un no, disparate. no, hay mejor, mucha competencia ahí. mejor nomás no. ¿Y hace cuánto que estás en la actuación? Y 100% que me dedico a esto desde el 2016. Ah, mira. Sí. ¿Qué haces teatro principalmente? Teatro y audiovisual. Y audiovisual. En realidad yo más audiovisual que teatro. Pero teatro tengo en Yaguarón un elenco que se llama Teatro Yara. Lo creamos hace 5 años y estamos ahí impulsando, trabajando un poco por la cultura, por el turismo. Yaguarón está tratando de imponer eso, de impulsar todo lo que tiene que ver con el turismo y estamos trabajando con eso. Qué bien. ¿Cómo fue que tu entrada en la serie Marilina? Y teatro en Yaguarón y audiovisual siempre en Asunción, ¿verdad? Y ya tengo varios años, digamos, en alguna que otra experiencia. Esta es mi tercera serie. Y ¿En cuáles estuviste antes? estuve en una que se llama Pequeñas Esperanzas, una serie muy linda sobre los derechos de la infancia y la adolescencia. Y Orsay, el año pasado. Ah, Orsay. Orsay, estuve ahí, hacía un papel de malo, un malandro. Ah, mira. Y justamente cuando terminamos Orsay me llega el mensaje de convocatoria para un casting cerrado de parte de la productora y obviamente de cabeza porque en Paraguay el sueño de toda actor actriz es trabajar con Tana, con Juanca y con toda esa producción. O sea, del villano pasaste a ser el
el tío bueno de la serie. El tío bueno, me tocó así un cambio radical. ¿Te gustó el papel? Me encantó. La verdad, yo primero postulé para otro papel. O sea, cuando la productora me llama, me ofrecen otro personaje. Hice el primer casting y entre el primero y el segundo, que pasaban 15 días más o menos, que voy a decir, ya no me llaman más, ¿verdad? Mira cada rato tu teléfono y no pasa nada. Ahí me propone el director de casting, que es Elías Paredes, probar para el tío Mario. Y ahí hice un segundo casting, te vamos a avisar, me dijeron, pasaron otra vez más o menos 15 días y después ya la confirmación de que quedé con el personaje. ¿Y qué tal con el guaraní? Porque si bien tus padres son paraguayos, bueno, pero está... Sí, estoy de chico, calle para aprender guaraní. En el partido SOO. A mí me preguntan cómo lo que aprendí también el guaraní. Le digo partido SOO, venden de pillar en la mitad y estrozañan de PAB. Si no pillar, o sea, tenés que pillar porque si no te levantan, ¿verdad? Yo creo que con los amigos ahí jugando partiditos en la calle fue que aprendí y después con los años traté de perfeccionar, ¿verdad? ¿Le conociste al verdadero tío? Todavía, vos sabés que todavía, pero tengo planeado ir a Villarrica, me gustaría sentarme a tomar un tereré con él, conversar. Sí, cuando estudié el personaje vi algunos videos que había en YouTube que eran pocos de él, pero trataba digamos, de analizarle, de asimilar un poco la manera de hablar, esa tranquilidad. Trabajé un poquito también la voz, porque el tío Mario habla un poco más suave. Calmado, más suave, ¿verdad? Y me di cuenta con las entrevistas que vi que es un señor bastante sabio, ¿verdad? Por las declaraciones que daba. No habla mucho, pero como dije la otra vez, cuando dice algo le da en el ojo, ¿verdad? Así que ojalá pueda... sabiduría de los años. Sí, ¿verdad? De la gente de campo. Yo creo que impactó mucho el personaje. Bueno, primero físicamente le impactaste por lo visto a la chica, porque yo escuché un comentario, che, está bien el tío. No, el tema es la edición. Ahí te editan y yo todo. le digo eso de maquillaje, todo maquillaje. Pero bueno, uno, eso, y dos, porque en las historias de las familias paraguayas, no siempre hay un hombre que sea el que la impulse, que cuide, que proteja, ¿verdad? Casi siempre terminamos siendo los villanos, ¿verdad? Yo creo que esa es la virtud, digamos, del tío Mario, entre otras, que en un mundo donde, como vos decís, Luis, no estamos siempre bien parados los hombres, él viene a ser como esa figura masculina positiva que tanto necesitamos en la sociedad y en la familia, ¿verdad? El que apoya, el que impulsa, ¿verdad? Porque miedo tenemos todos en cualquier ámbito de la vida y es muy determinante cuando una persona te da, a veces con una sola palabra que te digan, dale, métele para adelante, es como que se te abre otra vez el mundo, ¿verdad? Porque uno va atrás de sus sueños, fácil puede decir atreverse a soñar, pero sobre todo en este país no es así nomás. Y no siempre uno tiene el apoyo de su familia, en el caso de los artistas, no siempre tenemos el apoyo de nuestra familia. A veces son los primeros que, no fue mi caso, pero a veces son los primeros que te dicen no. Claro, eso te iba a preguntar, en tu caso, ¿cómo reaccionar? Porque claro, cuando vos le decís, quiero ser actor, no, pero ¿y laburo qué vas a hacer? Sí, mi mamá me dijo, está bien, mi hijo, así para pasar el tiempo y eso, me dijo, ¿verdad? Fin de semana. Para divertirte, o sea. Está bien que te despeje porque complicada la vida en Asunción, me dijo, ¿verdad? Y después se dieron cuenta que medio... Que la cosa iba en serio. La cosa iba en serio y súper bien. Siempre me apoyaron, mi papá que está en Argentina también, a través de las redes sociales, él es el primero que siempre comenta todo lo que tiene que ver con mi laburo. ¿Y vos te dedicas al 100% a esto? Al 100%, desde el año 2015-2016, entre teatro, audiovisual, también hago spots para TV, para radio, le pongo la voz a algunos materiales institucionales, en castellano y en guaraní también. Sí. ¿Y digamos, es rentable? Sí. No, te digo que me voy a comprar un Ferrari el año que viene, pero... ¿Y el que está estacionado afuera de quién es? Me dijeron que era tuyo. No, del dueño del boliche. El dueño del boliche. Pero se vive. Eso también quería decir, Luis, y aprovechar este espacio. Muchas veces dice la gente, no vas a vivir del arte. Se puede. El tema es que hay que ser disciplinado. A veces uno tiene que hacer ese reconocimiento de decir los perros, a veces son también caigüey, ¿verdad? Y por eso te decía lo de los sueños. Hay que atreverse a soñar, pero hay que laburar, hay que prepararse, las oportunidades uno las tiene que buscar, a veces las alcanzás, a veces te viene de golpe, pero vos tenés que estar preparado. ¿Y cuánto tiempo le dedicas? Por ejemplo, una vez la entrevisté a Berta Rojas, ¿verdad?
Y le preguntaba, ¿vos todos los días hacer la práctica de la guitarra? No, no solamente todos los días, me dice. Creo que me dijo algo así como 5 o 6 horas por día. Una locura. O sea, 5 o 6 horas tocando la guitarra, ¿verdad? Un actor tiene que todos los días practicar así como un guitarrista, ¿o cómo es la cosa? Te voy a decir mi experiencia, Sí. ¿verdad? No sé cómo serán los demás, pero se divide en varias cosas. Yo, por ejemplo, obviamente no puedo estar 6 horas practicando porque si no de que tengo que laburar, ¿verdad? O tengo que estar dirigiendo una hora o aprendiéndome. Claro. También escribo guiones o aprenderme un personaje. ¿Haces guiones también? También escribo, o sea, no me considero un guionista, por eso te dije, hago de repente, ¿verdad? Pero estamos en ese camino, Ajá. ¿verdad? Pero yo creo que el actor se tiene que preparar, sí, todos los días. Y el primer paso es la observación. Vos salís a la calle y tenés lleno de personajes. En el colectivo, en la parada, el taxista, la señora. Y el actor tiene que estar siempre despierto a analizar eso, a captar, ¿verdad? Y una vez que yo tengo que preparar un personaje, sí le dedico varias horas. En mi caso, el famoso frente al espejo. Porque yo a veces, Luis, hago gestos, yo, Héctor, hago gestos que no me doy cuenta. Y cuando voy a hacer un personaje tengo que dominar esos gestos, porque a lo mejor el gesto que yo siempre hago no es, en este caso, el del tío Mario Claro. o de otro Claro, personaje. eso te iba a decir. Con el tío tuviste que, Sí. digamos, bajar decibeles, Sí. controlarte justamente físicamente. Yo soy bastante sos expresivo más con los expresivo, gestos, con la ¿no? voz también, hablo muy fuerte. Y con el tío Mario sí, como que hago ayudé y tranquilo ve. Y trabajé mucho también la mirada, ¿verdad? Que a veces en audiovisual cometemos los errores los actores que queremos hablar. Y a veces el silencio es el que más dice, ¿verdad? Claro. Entonces claro, con el tío Mario la traté mirada, un claro, gesto. de trabajar eso, la mirada, la voz no tantos gestos, ¿verdad? Como mucho más chico en relación a lo que soy yo. ¿Qué meta tenés? ¿Qué te gustaría hacer después de esto, que fue un boom así espectacular? Bueno, que en tu agenda decir, bueno, acá quiero llegar ahora. Quiero salir del país. ¿Quieres salir del país? Sí. Como dice la serie, me atrevo a soñar. Mucha gente por el camino me dijo que no iba a llegar a nada, ¿verdad? No así de mala onda, pero te dicen, compañero, la macanay, me dicen, estudiando otras cosas, ¿de qué laburo seguro nada? Me decían, ¿verdad? Y yo creo que si miro al Héctor de hace 7 años atrás y donde estoy ahora, la verdad que estoy demasiado contento, feliz. Fue fruto de laburo. Claro, creciste. Y, claro, y quiero seguir creciendo, ¿verdad? ¿Y para dónde apuntas? ¿Argentina? Puede ser Argentina o España o Estados Unidos. Por Estados Unidos tengo que dar su guasuila inglés, pero se aprende. Todo se aprende. Todo se aprende. Todo se aprende, ¿verdad? Pero quiero seguir dedicándome a esto y más adelante tener mi propia productora, ¿verdad? Y contar mis historias también, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Te pensás en dirigir también? Sí. En Yaguarón, como te digo, en teatro yo dirijo. Vos haces la dirección. La dirección, los guiones. En audiovisual, un cortometraje ya dirigí que participó en un concurso que se llamaba Sombras Prócer Latino, que se hacía hace unos años, que era un desprendimiento de lo que antes fue Sombras en la Noche y toda esa onda. Ah, sí. Sí, y en la última edición, que fue el 2019, con un corto que hicimos en Yaguarón, ganamos mejor guión. Escribimos con 2 amigos más en Yaguarón, entonces me gusta también el lado de escribir y de producir, ¿verdad? ¿Hay algún género que te guste más? Me gusta todo lo que tiene que ver con el suspenso. Y en el caso de Paraguay, yo creo que Paraguay tiene muchísimas historias, mitos urbanos, mitos que hace años están ahí corriendo el... ¿Entre el thriller y el terror? Sí, ponele, por ahí más o menos. por ¿verdad? ahí Pero era- contando cosas de nuestro país, ¿verdad? Que hay muchísimas. Vos te vas en cualquier pueblo de Paraguay, sí o sí el peluquero o la despensera te sale con una historia. Acá me sé tal cosa, tal cosa. O sea, ¿te gusta más el género de terror por lo que escucho? Sí, esa onda. Y me gusta. mezclar, digamos, con la mitología nuestra. Claro, meterle cosas nuestras también. Y obviamente con el guaraní, sí o sí. Es lo que nos diferencia del resto del mundo, Luis, ¿verdad? Sí. Nosotros podemos contar a nuestro estilo muchas cosas que a lo mejor alguien en Venezuela, en España o en Turquía lo hace, pero nadie lo va a hacer con el guaraní que nosotros tenemos. Y es Claro. eso lo que hay que potenciar, creo yo. Qué notable, ¿no? Cómo esta serie le dio una suerte de sello de calidad al guaraní, ¿verdad?
se volvió prestigioso ¿Verdad? Claro, y encima, digo, yo soy uno de los digamos, guaraní no hablante porque lo entiendo guaraní, pero lo hablo muy mal y me da mucha vergüenza, por eso no pregunto en guaraní. ¿Por qué no preguntan en guaraní? Me van a pegar más si pregunto en guaraní porque va a sonar muy mal, porque no tengo el ejercicio, ¿verdad? Porque lamentablemente en Paraguay el guaraní sigue siendo un idioma, o sea, es un lenguaje oral, Sí. que se aprende en la calle y hablando. Sí. Quienes estudiamos en la universidad, pues estudié en la facultad y en el colegio, no me sirvió para un cuerno, eso no aprendí a hablar guaraní. Yo creo que sin desmeritar el trabajo que se hizo en los últimos años de transcribir lo que es el guaraní, pasarlo a Sí, libros, a que diccionarios. está bien, pero no, es para académicos. Claro, eso. yo creo que no es el guaraní que se habla en la calle. No, Vos no aprendés es. eso y salís y nadie te Claro. va a entender y vos Y aprendés en tu casa, o sea, eso es lo que yo le explico a la gente. Lamentablemente en mi casa, mi padre, hijo del exilio, no hablaba guaraní. Mi madre sí, pero bueno, como él no hablaba, entonces en la casa no se hablaba guaraní, no hablamos guaraní. Claro. Y es terrible porque cuando, o sea, y lo entiendo, eso sí, lo entiendo perfectamente, pero cuando vos querés hacer el esfuerzo y no manejás, es como estar amputado, ¿eh? Es como no ser totalmente paraguayo. ¿verdad? Y lo que pasa también, Es Luis, como que ser medio paraguayo. medio paraguayo, a mitad. Sí. Lo que pasa es que los perros también son cachafá, porque vos más o menos querés hablar, estás intentando y no te sale y ya te trozan. Sí, Estás no. Chetito y veas, te dicen, ¿verdad? Sí. En vez de animarte, Es terrible. te tiran te bajan Yo la le solía caña. decir esto a alguna gente. En el caso de Rubén Darío, que Rubén Darío habla guaraní. Sí. Y no sé por qué le salió un furcio cuando estaba entrevistando, creo que a un jugador, y lo mataron por un Sí. error así chiquito. Y él es de Ñembucú, creo, o sea, domina. Él habla guaraní. Sí. Entonces le digo, escúchame, si él mete un errorcito, a mí me van a van a reventarle. crucificar. Entonces, ¿para qué voy a hacer el ridículo? Es así. Pero es realmente fantástico porque, usted que me decía, yo tuve la posibilidad de hacer la cobertura de la visita que hizo el Papa Juan Pablo II con toda su delegación, incluyendo los periodistas. Y cuando finalmente arribábamos a Paraguay, después de haber estado, creo que arrancó esto con Ecuador, Bolivia, y finalmente llegamos a Paraguay, y un periodista español me decía, había unos carteles en guaraní, Ujú. y me dice, hay delegaciones indígenas. Y le digo, no son delegaciones indígenas, son ciudadanos de Sí. acá, de la capital, le digo. Me dice, pero está en guaraní. Y sí, hablan en guaraní. Me dice, ¿cómo? Pero la gente de la ciudad habla guaraní. Todo el mundo habla guaraní. Pero son todos descendientes de indígenas. Y algunos sí, otros no, le digo. Hay menor Que hablan. que hablan guaraní, le digo. Hablan alemán y hablan guaraní, no hablan español. Y quedó realmente sorprendido porque, claro, el idioma conquistó al conquistador. Sí. En Paraguay no es un idioma de los nativos o de los descendientes de los nativos, es un idioma de todos, ¿verdad? Así mismo. Y eso hizo esta serie. Es como que nos reconocimos ahí, era como nuestra cédula de identidad viendo en pantalla, Es ¿verdad? así. Y vos sabés que en redes sociales siempre seguimos los comentarios de la gente y es impresionante cómo la gente sale a defender justamente eso, lo del idioma, ¿verdad? Y es algo muy lindo, como vos decís, Luis, que ahora la gente se sienta orgullosa, ¿verdad? Ojalá que continúe no solo en producciones audiovisuales, sino también en la vida misma, en las instituciones, potenciar el valor que tiene nuestro idioma, ¿verdad? Héctor, se me va a acabar el tiempo. Si pudieras elegir un personaje de la historia, ¿a quién te gustaría interpretar? Doctor Francia. Francia. Sí. ¿Por qué tiene esa atracción Francia? Yo ¿Eh? le admiro muchísimo en Yaguarón. Él tiene hay una casa que se dice que era de él Sí. cuando manejaba el negocio con su padre del tabaco. Es un museo ahora. Y cada vez que nos toca entrar y actuar ahí, yo digo, Algún día lo voy a interpretar. algún día y ojalá que tengamos muchos ciudadanos como la historia nos cuenta que fue él, ¿verdad? Le haría también al país. Mira vos, al doctor Francia. Ahora, tenés que sacarte la barba. Me tengo que dejar el ¿Es pelo. natural o te la...? Es así, vos sabés que siempre te pintas de rojo, ¿verdad? Imagínate todos O los sea, días sos levantarte. pelirrojo luego. Acá sí era más y se fue oscureciendo, pero la barba al contrario, se va aclarando más y cuanto más larga. En la serie me pintaban primero de negro Ah. y después recién las canas cuando hacía... Ah, mira. Sí, había un trabajo ahí de la gente de caracterización, maquillaje, Samia, a quien le mando un saludo también, a toda la gente de vestuario, ¿verdad? Porque hay mucha gente detrás, ¿verdad? Que a veces no se ve. Y cada vez que yo grababa, que era casi todos los días, era
pintarme. Pintarte la barba y después las canas. Y después encima otra vez las canas. Ah, ¿cuántos años tenemos? 36. Ah, sos un pibe. Ponele. Con razón. Estamos- Y sí, no, yo también me pinto Claro, la ¿verdad? gente Para cree que que haga son... un contraste con la luz. Con la luz, de esas cosas. Si no, ¿verdad? con el saco, mucho negro ya, ¿verdad? ¿Casado, familia? No estoy casado, pero tengo pareja hace varios años. Soy ¿Estás en papá pareja? también. ¿Sos papá Sí, también? soy papá también. ¿Hija, Eso también hijos? me preguntaron, hija, hijo. Ah, Tengo ya. ¿viste con ellos la serie? Sí, y veo a cada rato todos los trailers que aparecen, mi hijo, papá, o si no, nos vamos a comer a algún lado. Y, papá, sí, yo sé, hijo. Están agrandadísimos. La verdad que sí, con mi hija también adolescente, como que estábamos, digamos, viste que es una lucha, pero ahora con la serie, che, mi compañero me pregunta qué gozo el tío Claro. Mario, ¿verdad? Entonces es lindo Ahora también. es la hija de Superman. Ponele. Aparte Pero- no es cualquiera, es el tío, por favor. El tío que tiene un papel importante en la historia de Marilina. De ¿verdad? Marilina. ¿Algunos de ellos quieren seguir la actuación? Ya tuvieron experiencia en algunos comerciales, pero no sé si a la larga lo harán. Depende de lo que ellos decidan y obviamente como padres le trataremos de apoyar. Héctor, un gusto, ¿eh? Igualmente le doy un saludo a toda la gente y bueno, ojalá que esto siga siendo un éxito. Por favor, va a seguir siendo un éxito. Ya estamos con el amigo Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Luis. Buenas noches. Esta semana para hablar acerca de datos que han sacado desde la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Fiscalía que indican que solo en el primer semestre en Paraguay se registraron más de 30.000 denuncias por casos de hurtos, robo agravados, y haciendo un cálculo con datos también de la Policía Nacional, podemos decir que en Paraguay ocurren hechos punibles cada 6 minutos. Son números fríos que de alguna manera van a ser parte del desafío del nuevo gobierno, que además se tendrá que enfrentar a grupos criminales, facciones de crimen organizado, y todo eso es lo que quisimos reunir en el siguiente material para hablar sobre los números de la inseguridad en Paraguay. Central, la disputa se da entre facciones locales que se debaten a muerte el control del territorio. Y en las zonas fronterizas operan grupos mafiosos internacionales que usan a nuestro país como ruta para el envío de drogas y armas. Estos índices de homicidio están vinculados directamente con la disputa de territorios y con la presencia en estos territorios de actores vinculados al... Bueno, realmente escalofriante. Este es el escenario que va a tener. El escenario no es que va a tener el nuevo gobierno, que tenemos todos, porque en realidad en este escenario estamos todos en la misma obra, ¿no? Y más que nada hablamos de la inseguridad ciudadana, que es la que afecta más al ciudadano de a pie, al que tiene que salir a trabajar, robos, asaltos callejeros, robos domiciliarios, quizás es el que se siente más cercano, porque cuando uno habla de repente de crimen organizado, lo nota como muy lejano. Sin embargo, cuando lo bajamos a números de cuestiones que ocurren diariamente en la calle, uno se da cuenta realmente de que la inseguridad no es solo una sensación. Terrible. Gracias, Iván. A usted, señor. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Gracias por la sintonía. Que tengan todos un feliz resto de jornada.